Hola, ¿qué tal? Muy buen día, niños. Bienvenidos a un sábado más a esto que es tu catequesis virtual de aquí el auxilio. Pues bueno, ya me conoces, mi nombre es Leonardo Peña y el día de hoy seré tu catequista. Estamos continuando con esa tercera unidad, la vamos iniciando casi, ¿no? Estamos en el segundo tema de esa tercera unidad y el nombre del tema se llama Gratis los recibí. Pues bueno, hayamos estado viendo un poquito, ¿no?, acerca de esta efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas, que justamente se va a venir a culminar o va a tener más efecto cuando hagamos el sacramento de la confirmación, cuando el Espíritu Santo derrame absolutamente todo lo que tiene de sí hacia para con nosotros. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es lo que se nos va a dar? ¿O qué es ese gran misterio que nosotros vamos a llegar a recibir en nuestras vidas? Pues bueno, para eso va a servir ese tema, para explicarte qué es lo que te da el Espíritu Santo a ti, qué fue lo que me dio a mí hace muchos años y qué es lo que también les va a dar a todas aquellas personas que estén seguros de recibir al Espíritu Santo en su vida. Pero bueno, vamos a partir de esta primera pregunta. ¿Tú sabes qué es una habilidad o un talento? O bueno, ¿podrás decirme más o menos cuáles son tus habilidades o talentos que tengas tú? En lo personal, creo que mis habilidades o mis talentos, en un primer momento, creo que nunca había sabido definirlos bien o no sabía cuáles exactamente en mi vida, ¿no? Conforme el paso del tiempo, mucha gente me lo ha llegado a demostrar y me ha dicho para qué soy bueno. Unas de ellos y las cosas que más me gustan a mí y que supe y descubrí ese talento, pues es que me gusta mucho bailar. Yo soy bailarín de danzas urbanas y me gusta mucho bailar y eso para mí es un gran talento que yo tengo. Entonces, otras de las habilidades que yo puedo llegar a tener, pues a lo mejor es la habilidad de poder estar en las computadoras o de aprender rápidamente todo ese tipo de cosas de lo que es cuestión que ver con la informática, ¿no? Dentro de, siento yo que eso lo aprendo mucho más rápido que otras cosas. Siempre lo adquirí como una habilidad porque lo sentía incluso hasta como de que ya lo sabía de algún cierto punto, pero solamente era como que nada más reafirmar ciertas cosas. Por todo lo demás, como que me explicaban una vez y ya con eso rápido se me daba. Entonces, las habilidades o talentos son esas cuestiones que se nos dan fácilmente, que está ahora sí no en nuestro espíritu y en nuestra personalidad, que nos ayudan a hacer lo que nosotros somos y nos ayudan a explicar más que con palabras, con acciones, lo que yo soy. Entonces, el yo ser como soy, vaya, es aquellos que nos va a venir explicando las habilidades y talentos, es decir, todo aquello que a nosotros justamente nos va a venir a reconocer o nos va a diferenciar de las demás personas. Espiritualmente hablando, dentro de nosotros, pues también pasa lo mismo. También espiritualmente tenemos habilidades y talentos muy grandes y muy hermosos, pero aquí en la iglesia no se les llaman ni habilidades y talentos, les llamamos dones o carismas. Estos dones o carismas se nos dan a nosotros y es justamente, se nos da y se nos reafirma en el momento en que nosotros recibimos la confirmación. En ese momento recibimos de una forma gratuita, es por eso que ese tema se llama así, porque absolutamente todos dentro de la iglesia tenemos dones y carismas. A través de los dones y carismas son los que nosotros vamos a poder reflejar en qué creemos y en quién creemos. Hazte cuenta que los dones y carismas son esas herramientas que tenemos nosotros para ir construyendo desde nuestra vida, desde mi testimonio, poco a poco el reino de los cielos. Entonces, los dones y carismas, así como las habilidades o talentos, pues tiene que, ahora sí no sabes, se nos dan y ya sabemos hacerlo. Tenemos que pulirlos poco a poco, tenemos que irlos descubriendo y cuando los descubrimos, irlos mejorando e irnos actualizando poco a poco, ¿no? Una persona que hace cualquier deporte, por muy talentosa que sea, pues está constantemente entrenando, ¿no? Es también los dones o carismas. Podemos tener muchos dones, podemos tener muchos carismas, pues eso se tienen que ir puliendo, mejorando, se tienen que ir, vayan, ¿no?, entrenando poco a poco, porque tenemos que saber y tenemos que ver la forma en cómo expresarlos y ponerlos principalmente al servicio de los demás.
porque ese va a ser el fin del don y los carismas. Se te dio con un solo fin, de poder compartir, de poder transmitir esa buena nueva que hace muchos años Cristo nos vino a enseñar. Y pues bueno, ¿cuáles son esas herramientas o frutos? Pues ya te los dije, ¿no? Son los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y los carismas del Espíritu Santo. Los frutos como tal son aquellos que a nosotros nos ayudan a ser justamente, pues, cristianos, que nos ayudan a ser católicos y que podamos transmitir y llevar a los demás. Como por ejemplo, está el fruto de la paz, del amor, de la alegría. Existen 12 frutos dentro de la iglesia que nos están dando que nosotros podamos poner en práctica y llevar a los demás. Existen 7 dones. Nosotros recibimos esos dones justamente, ¿no? Para poder poner los frutos al servicio y para poder ir construyendo esa gran comunidad. Y también están los carismas, los que están más al servicio de la iglesia. Esos carismas justamente, ¿no? Que nos llevan a nosotros a poder evangelizar de una forma muy fructífera a todos los demás, ahora sí, ¿no? Fieles y que comparten junto con nosotros esta gran fe que es creer y de que es estar junto con Jesús. Hay un montón de carismas, hay un montón de frutos, hay un montón de dones. Entonces, si hay muchos, pues realmente hay muchos espíritus, pues no, San Pablo nos dice, ¿no? Son muchos los carismas, son muchos los dones, son muchos los frutos, pero uno solo es el Espíritu. Igual nosotros podrá haber muchos carismas, podrá haber muchos frutos, muchos dones, pero es un solo Espíritu, el Espíritu que se nos dio a nosotros el día de nuestro bautismo. Ese momento de nuestro bautismo es un momento clave para poder empezar a desarrollar nuestros frutos, nuestros dones y nuestros carismas. Y con la confirmación se nos ayudan todavía como que a reforzar, por así decirlo, y poderlos empezar a trabajar más directamente. Porque ya no solamente tendremos como que esa compañía del Padre, sino sentimos al Espíritu Santo realmente en nuestras vidas para poder continuar evangelizando. Entonces, nosotros al poner al servicio de la iglesia, ponemos al servicio el mismo y el constante Espíritu de Dios. Ahí los podemos encontrar. A nosotros, como tal, pues a cada uno se les da, como tiene muchas habilidades o talentos diferentes, también hay muchos carismas y dones diferentes, pero ninguno es mayor que el otro, es decir, ninguno tiene mayor superioridad que el otro. Todos, como te dije, todos tenemos dones y carismas y todos podemos llegar a desarrollar y a tener la mayor parte de ellos. Pero es trabajo mío, es trabajo tuyo que los podamos ir desarrollando conforme nosotros vamos recibiendo los dones y carismas que nos da Dios Padre a nosotros, pues más se nos va a dar, se nos va a ir confiando poco a poco más. Hay una parábola muy padre que a mí me gusta mucho que se llama de los talentos y habla justamente de eso, ¿no? De aquellos jóvenes o aquellas personas que un administrador les dio talentos. 2 de ellos multiplicaron lo que les había dado. Si les dio 2, pues ellos le entregaron 4 porque lo invirtieron, porque decidieron sacar a los demás. Y justamente, ¿no? Les reconoce y los felicita por eso que ellos hicieron. Pero uno de ellos, ¿qué es lo que hace? Lo esconde porque tiene miedo de perder lo que su administrador o su amo le había dado. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿No? O sea, lo reclama, lo reprime completamente porque no es lo que él quería que le diera lo mismo, quería que lo multiplicara. Y es lo mismo que nos invita a nosotros. Se nos da de una forma gratuita, de una forma abierta, de una forma misericordiosa a nosotros. Y el punto es que está en nosotros, en nuestro trabajo, irlos transformando. La pregunta, y más adelante, es irla contestando, ¿no? Cuando nosotros crezcamos o llegamos a tener como que esa vida espiritual muy cercana a Dios, nos podemos a preguntar, ¿por qué me hice tan pocos talentos? ¿Por qué me hice tan pocos dones o tan pocos carismas? La pregunta más bien va a ser hacia nosotros mismos. ¿Yo qué tanto he multiplicado esos carismas o esos dones? Porque es la invitación de realmente invertirle, de realmente esforzarse por querer recibir más.
Y pues bueno, esto es todo de este tema. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda que tienes que hacer las actividades de este tema y enviárselas las evidencias a tu catequista, tanto como por WhatsApp como por Classroom. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, tanto como por Facebook como por YouTube, como Catequesis Infantil del Auxilio. Pues bueno, de mi parte sería todo. Es muy importante que tengamos que recordar, ¿no?, que el Espíritu Santo nos concede dones y carismas que nosotros ponemos al servicio de la iglesia y del mundo, y tenemos que empezar y saber cómo multiplicarlos. Es la invitación a poderlos descubrir en nuestra vida espiritual. Que tengas un excelente fin de semana y que Dios te bendiga.